Sabemos, en primer lugar, que la resistencia equivalente es igual a 1 entre K. Y vamos a hallar primero K. Recuerden que K es igual a 1 entre la resistencia, en este caso, vamos a ponerle aquí R1 y R2. Entonces, vendría a ser K1 entre R1 más 1 entre R2. K es igual a 1 entre R1. Este 1 está acá y R1 es el valor de 4K. Ya que está en K ohmios, lo dejamos simplemente aquí, ponemos como 4. Sabemos ya que el resultado va a ser en K ohmios. Esto lo sumamos al siguiente valor, que es 1 entre R2. Y R2 es 0.2. Bien, nada más llegamos en este caso hasta R2. Recuerden que es hasta Rn, donde n es el número de resistencias que uno puede tener conectadas en paralelo. Para este caso teníamos 3 resistencias, por lo tanto llegamos hasta R3. En este caso, como tenemos 2 resistencias de 4K y 0.2, entonces llegamos hasta R2 nomás. Bien, sigamos. Acá si ingresamos estos valores, aquí nos sale, vamos a ingresarlo a la calculadora. Tenemos 1 entre 4 más 1 entre 0.2. Esto nos da un valor de 5.25. Bien, entonces lo que sigue es simplemente reemplazar. La resistencia equivalente es igual a 1 entre K, y K nos salió 5.25. Por lo tanto, la resistencia equivalente es igual a 1 entre 5.25. Esto nos da un valor de 0.19. Y como operamos en K ohmios, el resultado también estará en estas mismas unidades, es decir, K ohmios. Y esto podemos expresarlo también en ohmios, es decir, 190 ohmios. Para pasar los K ohmios a ohmios, simplemente lo multiplicamos por 1000. Por ejemplo, tenemos 0.19 y al multiplicarlo por 1000 ya lo pasamos a ohmios. Una forma fácil sería también correr el punto 3 posiciones, es decir, 1, 2 y 3. Si aquí le completamos un 0 se podría visualizar mejor. Tenemos una posición, 2 y 3, lo que nos da 190. Y ese resultado en ohmios. Bien, ya hemos calculado para ambos casos, ya sea para 3 resistencias en paralelo, hemos calculado la resistencia equivalente que nos salió 400 ohmios. Hemos calculado también para 2 resistencias, una de 4K ohmios y una de 0.2K ohmios. Recuerde que anteriormente se nos dio el valor en ohmios, uno de ellos, por lo tanto lo pasamos a kilo ohmios, para que ambos se encuentren en las mismas unidades y poder operar bajo la fórmula de la ecuación general o fórmula general. Bien, hasta aquí entonces nos estamos quedando. Repasen esta parte, ya que se aplica mucho también en la práctica. Cuando, por ejemplo, tengamos un circuito con un diodelec, por ejemplo. Vamos a utilizar nuevamente este ejemplo, en el cual tengamos aquí un arreglo de resistencias, por ejemplo, 4 resistencias. Una resistencia para cada diodelec.
Bien, conectamos estos diodos, el cátodo. Tenemos aquí R1, R2, R3 y R4. Aquí está la salida. Bien. Y entonces tenemos aquí la fuente, que es VCC. Envía la corriente aquí y esta se divide en 4 corrientes. Una corriente, 2 corrientes, 3 y 4 corrientes. Vamos a ver aquí. Bien, entonces nosotros lo que podemos hacer en este caso es también reemplazar estas 4 resistencias que básicamente se encuentran conectadas en paralelo, reemplazarlas por una sola. Es decir, quitamos todas estas resistencias y las reemplazamos por una sola resistencia equivalente. Quedaría de esta forma. Entonces la aplicación de esta clase es muy útil cuando nosotros vamos a necesitar reemplazar 4 resistencias, en este caso por una sola, ya que muchas veces también en la parte económica nos resulta más barato. Ya veremos más adelante cuando llevemos diodos LED también la importancia acerca de la disipación de potencia, ya que no solo consiste en reemplazarlas por una resistencia equivalente, sino también calcular la potencia que va a poder disipar máximo esta resistencia. Ya que si nosotros, imagínense, reemplazar estas 4 resistencias por una sola, la disipación de potencia individual de cada una de ellas se van a sumar y caerán solamente en esta resistencia. Por ejemplo, si aquí disipaba 10 milivatios, aquí también 10 milivatios, aquí 10 milivatios y 10 milivatios también aquí. Entonces, al reemplazar por una sola resistencia, esta sola resistencia va a disipar la suma de todas, es decir, 40 milivatios. Y lo que tenemos que observar aquí, ¿de acuerdo? Es que esta resistencia, aquí tenemos que observar que esta resistencia no disipe mayor potencia de la que puede soportar. ¿De acuerdo? Entonces, bien, hasta aquí nos estamos quedando y ya veremos en la siguiente clase lo que es una fórmula, la cual le llamamos fórmula rápida para resistencias en paralelo, sobre todo cuando tengamos dos, y otra rápida también, una fórmula rápida para cuando tengamos dos o más resistencias con el mismo valor. Bien, entonces hasta aquí llegamos. Hemos visto ya lo que es la aplicación de la fórmula general para hallar una resistencia equivalente en una conexión en paralelo. Lo que vamos a hacer ahora es darles un par de fórmulas que se pueden utilizar como manera de atajo. La fórmula general, que era que resistencia equivalente era 1 entre K, y donde K era la suma inversa de las resistencias, así hasta Rn, que era el número de resistencias que teníamos en paralelo. Esta es una forma o fórmula general. Cuando decimos fórmula general, nos estamos refiriendo a que se aplica a todos los casos, para resistencias conectadas en paralelo. Lo que vamos a hacer ahora es ver una fórmula rápida, sobre todo para un caso especial
en que tengamos dos resistencias de cualquier valor. Vamos a conectar aquí otra resistencia y aquí tenemos dos resistencias. Para este caso lo que vamos a hacer es aplicar una nueva fórmula y que se deriva de la primera, pero es mucho más fácil. A esta la llamamos fórmula rápida solo para dos resistencias en paralelo, ¿de acuerdo? Y esta fórmula nos dice que la resistencia equivalente solamente para dos resistencias en paralelo es igual a la multiplicación entre ambas, es decir, R1, que es esta, multiplicada por R2, que es esta otra, entre la suma de ambas resistencias, R1 más R2. Aquí tenemos terminal A y terminal B. Entonces, según esta fórmula, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a darle aquí un valor de 2K y aquí de 6K o 6 kiloohmios. Y según esta fórmula nos dice que la resistencia equivalente es igual a R1 por R2, es decir, 2 por 6. R1 es igual a 2K ohmios y R2 es igual a 6. Esto lo dividimos entre la suma, es decir, R1, que es 2, más R2, que es 6K ohmios. No estamos poniendo las unidades, es decir, K ohmios o ohmios, debido a que como operamos en kiloohmios, el resultado también será en kiloohmios. Entonces tenemos que la resistencia equivalente aquí sería de 2 por 6, que es 12, entre la suma de 2 más 6, que es 8. Si sacamos mitad nos sale 6 cuartos y tenemos también 3 medios, es decir, 1.5. Entonces la resistencia equivalente aquí sería de 1.5 kiloohmios. Kiloohmios porque también estamos operando aquí en kiloohmios. Si quisiéramos hallar la resistencia equivalente con la fórmula general, sería de la siguiente manera. Resistencia equivalente es 1 entre K. Resistencia equivalente, además tendríamos que hallar aquí K. Y K era 1 entre la resistencia R1, que es 2, más 1 entre la resistencia R2, que es 6, y hallamos esto. Luego de que obteníamos aquí el valor, lo reemplazábamos, es decir, 1 entre K, y K es todo esto, es decir, 1, un medio más un sexto. Hallando todo este valor recién obteníamos la resistencia equivalente. Como puede observar, aplicar esta fórmula es mucho más rápido, pero solo la podemos aplicar cuando tengamos dos resistencias. Solo para dos resistencias conectadas en paralelo. Bien, la otra forma o la otra fórmula rápida es para elementos resistencias en paralelo, pero que tienen el mismo valor. Recuerde que estas fórmulas rápidas sirven como una especie de atajo, ya que con la fórmula general puede hallar de igual manera todas las resistencias equivalentes. Pero estas fórmulas rápidas justamente son eso, rápidas, para hallar el valor.
tenemos R3 y R4. Tenemos terminal A y terminal B. En este caso, esta fórmula se puede aplicar para elementos que tengan el mismo valor. Y nos dice que la resistencia equivalente es igual al valor de la resistencia, el valor de la resistencia dividido entre el número de resistencias. Por ejemplo, si tenemos aquí 10K ohmios, aquí también 10K, 10 y 10, lo que hacemos para hallar la resistencia equivalente aquí es simplemente, como nos dice en la parte del numerador, colocamos el valor de la resistencia. Todas valen 10, por lo tanto, es la primera condición. Y ya que el valor es 10, colocamos ese valor aquí arriba. 10. Esto lo dividimos entre el número de las resistencias. Aquí tenemos 4 resistencias. Por lo tanto, ponemos ese valor aquí abajo, 4. Entonces la resistencia equivalente es 10 entre 4. Podemos sacar aquí mitad, 5 medios, lo que es 2.5. Debido a que todo se encuentra en K ohmios, entonces el resultado también será en K ohmios, lo que es 2.5 K ohmios. O también 2500 ohmios. Bien, en este caso, a ver, comparemos. Aquí podríamos hallar inmediatamente. He hecho toda la operación aquí matemática para que se pueda observar, pero usted puede simplemente ingresar esto en la calculadora y ya obtiene directamente el valor de 2.5 K ohmios. Entonces simplemente es un solo paso. Para el caso de aplicando la fórmula general, teníamos que es igual a resistencia equivalente 1 entre K. Por lo tanto tendríamos que hallar K. Y K es 1 entre R1, que es 10, más 1 entre 10, más 1 entre 10, más 1 entre la cuarta resistencia, que es 10 también. Sumamos esto, nos daba 4 décimos, y este valor lo reemplazábamos aquí. Es decir, 1 entre K, y K era 4 décimos. Esto es igual a 10 cuartos. Y lo que nos sale lo mismo, ¿no? 5 medios igual a 2.5. Nos sale igual, pero pueden observar que aquí el paso es mucho más rápido. Aquí ya se halla, es decir, inclusive simplemente sería este paso, ya que esta es la fórmula. Mientras que aquí todavía tenemos que operar. Bien, entonces esta es una aplicación de la fórmula rápida para resistencias que se encuentran en paralelo y que tengan el mismo valor. Esa es la condición para aplicar esta fórmula. Que todas sean del mismo valor, ya sea de 10K ohmios, de 5K ohmios, pero el mismo valor. Bien, entonces hasta aquí nos estamos quedando.